Hola, profe, buenos días. Soy Cristina Cordero Pérez y le voy a definir las características de los sistemas DDC. Un sistema DDC es un procesador de señal digital. Sus siglas provienen de inglés, que son Digital Signal Processor. Es un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee un conjunto de instrucciones en un hardware y un software. Para las aplicaciones que requieren operaciones numéricas a muy alta velocidad. Este es un microprocesador específico para el tratamiento de señales. Se necesita que a la hora de procesar las señales de cualquier tipo en tiempo real, la mayoría de los sistemas son de audio, video y de transmisión de datos digitales. Estos son utilizados en la actualidad y además de que requieren algoritmos de una elevada complejidad matemática. Las características se dividen en tres categorías, las cuales son alta velocidad, de cálculos aritméticos, transferencia de datos hacia y desde el mundo real, y arquitecturas de memoria de múltiple acceso. Los DDC se utilizan en comunicaciones mediante módem ADSL. Esto es en el manejo en comunicaciones entre protocolos diferentes, procesos de comunicación, entrada, salida, I/O, y en algunos casos, es un procesador exclusivo. Sus aplicaciones más importantes se dan en la telefonía móvil, en aparatos de audio y en video digital. Este, este, el- los DDC, este, tienen además de esa característica, su velocidad de procesamiento es más baja que un procesador convencional, pero sus operaciones que se realizan es suficientemente dependiendo la velocidad del DDC, además de que están diseñados en su mayor parte para sistemas embebidos, es decir, sistemas autónomos como teléfonos móviles, cámaras y fotografías digitales. El siguiente es describir la estructura interna de un PLD. Como lo muestran las imágenes, la estructura básica de un PLD se compone de compuertas AND, seguida de una matriz de compuertas OR con conexiones programables, como lo estamos viendo en la primera imagen. La conexión entre filas y columnas nos muestran que debemos de darnos cuenta que en las conexiones nos muestra los símbolos de una conexión fija, una programable y una sin conexión, además de los tipos de conexiones programables, las cuales son fusibles, tecnología bipolar y tecnología EPROM. En la segunda imagen le explico que normalmente se simplifica el esquema eléctrico
indicando varias conexiones como una sola. En la imagen le muestro que utilizando una simplificación, la estructura anterior queda como lo estoy mostrando con la flecha, además de que inicialmente todas las conexiones existen y al programar se eliminan las conexiones, como lo muestro en la imagen. Eso sería todo de mi parte, profe. Gracias. Hola, profe, ¿qué tal? Soy Edgar Avelino Vadillo y le voy a comentar sobre los microcontroladores contra los PLDs. El PLD es un dispositivo electrónico que se utiliza para reconstruir más circuitos digitales. Es decir, que a diferencia de una compuerta lógica, la compuerta lógica ya tiene una función en específico y los PLDs solamente son construidos, pero se necesita de programación o configuración para poder ser usados. El microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la mayor parte de los elementos que configura un controlador, que contienen todos los componentes fundamentales de un ordenador. Podemos observar lo que son las capacidades de los PLDs y los microcontroladores. En el PLD, los PLDs tienen fusibles de seguridad que implementan la lectura de los dispositivos programados, protegiendo los diseños frente a copias. Reducción de espacios en las tarjetas de circuito impreso. Habilidad de integración que permite integrar una gran cantidad de funcionalidad en un solo chip. Poder cambiar el diseño. Muchos PLDs permiten ser reprogramados o reconfigurados. Además de que el tipo de programación es más fácil y utilizan otros tipos de variables. En lo que son los microcontroladores, permite controlar, programar y sincronizar tareas electrónicas a través del tiempo. Son diseñadas para reducir el costo económico y el consumo de energía. Disponen generalmente también de una variedad de dispositivos de entrada y salida y negocian la velocidad y la flexibilidad para facilitar el uso. Bueno, ahora vamos con los módulos envivados para DCP en FPGA. Bueno, un sistema envivado es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real, al contrario de sistemas de computaciones en tiempo real. Entonces, un sistema envivado es la mayoría de los componentes que frecuentan incluidos en la placa de base, como tarjeta de video, audio, módem, etcétera. Bueno, entonces en los FPGA tenemos lo que es temporizadores e interrupciones. Bueno, las interrupciones externas pueden configurarse para detectar el bajo voltaje o una transición, ya sea en un flanco de subida o uno de bajada, como excepción de INT2, que solo puede activarse por unos flancos. Las interrupciones pueden generarse aun cuando sus respectivas terminales ya sean configuradas como salidas. Las interrupciones externas sirven para detectar el estado lógico o un cambio de estado a alguna de las terminales de entrada de un microcontrolador, etc. ¿sí? Con un uso que se evita de sondeo continuo a la terminal de interés. Son útiles para monitorear interruptores, botones, sensores con salida de relevador. La tabla se describen las interrupciones externas si existen a los ABR bajo estudio en ATmega 8, si tienen como 2 fuentes y el ATmega 16 como 3.
Bueno, los temporizadores, una labor habitual de los controladores es la determinación y uso de intervalos de este concreto. Esto se hace a través de un recurso denominado temporizador o timer, el cual básicamente es un registro de n bits que se incrementa de manera automática en cada ciclo del reloj. El recurso puede ser configurado para que el registro se incremente en respuesta a eventos externos. En esos casos suelen ser referido a un contador de eventos. No obstante, por simplicidad, en este libro se puede encontrar, está tratado de temporizador independientes de que la temporización esté dada por eventos internos o externos. Otro módulo que podemos tener es los conversores AD, una conversión analógica digital. Consiste en que la transición de la señal analógica sea a las digitales con el propósito de facilitar el procesamiento. Es una codificación o compresión o etc. Y hacer la señal resultante la digital, más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles a las señales analógicas. Una señal analógica es aquella que se puede tomar una indefinidad de valores, frecuencia y amplitud dentro del límite superior e inferior. En cambio, una señal digital es aquella cuyas dimensiones, tiempo y amplitud no son continuas, sino discretas, lo que significa que la señal necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados en un momento también discretos. Otros módulos tenemos el UART y el CPI. El bus entre circuitos integrados es un protocolo destinado a permitir múltiples circuitos integrados digitales esclavos para comunicarse con uno o más circuitos integrados. Maestro, la velocidad de la contaminación inicial se definió con máxima de 100 qubits por un segundo. Actualmente se puede tener la velocidad de 3-4 megabits por segundo. La comunicación SPI es la interfaz preferencia señal. Por sus siglas, es un bus usado que el control de disposición periféricos y tienen ventajas sobre el 2CC debido a su simplificación y generalidad, además de una mayoría de velocidad y transferencia de datos. En esta conexión hay un header del protocolo CPI. El UART es el periférico de transmisor receptor asíncrono universal. Es un protocolo de comunicación Alpha Loops. El UART es un componente clave de su sistema de comunicación serie de una computadora. El UART toma bits de datos y transmite los bits individuales de forma secuencial. Otro módulo de los FFKA es la modulación PWM, es una señal. Esta modulación por ancho de pulsos PWM se transforma una señal análoga. Es una señal digital con un ancho de pulso proporcional al valor de la señal análoga. Previamente muestrada en el muestro de la señal debe ser por lo menos el doble de su ancho de banda para garantizar la correcta modulación de la señal. Otro módulo tenemos el control PID. La implementación del algoritmo genético capaz de sintonizar los controladores PID en el FFGA se lleva a cabo de la etapa de la adaptación del algoritmo genético genérico a alguna capaz de sintonizar controladores PID. Dicha etapa se desarrolla en un software. Posteriormente se adapta y migra al algoritmo desarrollando a hardware, es decir, en FPGA. Al final, a través de la simulación se aprecia una implementación de hardware. Es más que eficiente, con la finalidad de validar el algoritmo, desarrollando y se utiliza en un sencillo esquema de control de velocidad a un motor CD. Buenas tardes, profesor. Soy Alejandro Tecagüeya Mastal. Yo le voy a presentar el tema que es el funcionamiento de un ALU en FPGA. Un ALU son las operaciones que se manejan por un componente llamado unidad aritmética, por sus siglas en inglés ALU. Una vez que comprendemos el diseño y el funcionamiento de un ALU, entenderemos una parte fundamental de las computadoras modernas. Es el cerebro automático y el que se encarga de realizar todos los cálculos. Por lo tanto, prácticamente todas las computadoras lo utilizan. Un ALU es más famoso por el Intel 74801. Fue lanzado en los años 70 y fue el primero que estuvo integrado totalmente en un solo chip
y fue un gran logro de ingeniería en su momento. Bueno, un ALU son unidades de medida automática y una unidad lógica. La unidad automática es la que se encarga de manejar todas las operaciones numéricas como la suma y la resta. También hace un momento de fracciones simples, como por ejemplo sumar uno a otro número. Bueno, es el que se le llama, es el incremento. La operación que se puede considerar es como la más importante, que es la suma de dos números. Construir el circuito con componentes se basa a partir de las compuertas lógicas, las cuales, como las podemos observar, es la AND, la OR y la NOR, que son las que prácticamente permiten realizar un componente base. Bueno, a continuación le voy a presentar igual el tema de funcionamiento de un procesador en PGA. Bueno, como podemos ver, el PGA contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada de inmediato con un lenguaje de descripción especializado. Es decir, podemos trasladar nuestro diseño papel a diapositiva físico para poder probarlo. A diferencia de la CPU y la GPU, los recursos de una FPGA pueden ser considerados para crear portales de instrucciones específicos para el problema que se desea resolver. Y bueno, eso sería todo, profesor. Le agradezco su atención.